A mí me gusta empezar siempre con esta frase de somos todo lo que comemos. Bueno, y antes quiero decir que aunque en el programa pone conceptos generales de alimentación para la prevención de la desnutrición, yo le he quitado esa coletilla, porque estos conceptos generales de alimentación nos vienen bien a todos, porque hay pacientes que ya están en situación de riesgo nutricional, pero ¿quién de nosotros no está en situación de riesgo nutricional en algún momento dado? Por una eventualidad, por un accidente. Yo estoy recién intervenida de una cirugía mayor, también estoy en una situación de riesgo y de hecho lo estaba. En fin, entonces es importante saber, o que sepamos, que tengamos claro qué es lo que cómo debería de ser nuestra alimentación, en qué tenemos que hacer hincapié para evitar que tengamos problemas de ese tipo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de la alimentación saludable, que tan comentada hoy en día, que tanto se habla de ella y que muchas veces no tiene ese rigor científico que debería de tener. Por desgracia, actualmente hay mucha preocupación por la alimentación sana, todo el mundo está muy preocupado porque todo el mundo sabe que es importante comer sano, pero simultáneamente recibimos tanta información, no siempre veraz, y sobre todo en muchos casos en las redes y procedente de determinados gurús que nos están diciendo tantas cosas que si no tienes un criterio firme, pues te planteas la duda, pues será verdad. Ahora está muy de moda hablar de alimentos milagrosos, es que hay que tomar tomate de tal manera, porque el tomate de tal forma te hace no sé qué, no sé cuánto. No, la alimentación no son alimentos, la alimentación sana es una alimentación completa de todo tipo de alimentos con unas características que las sabemos todos, el saber popular lo tiene, no nos valen esas modificaciones, y eso unido a una ligera actividad física nos va a permitir una buena salud a largo plazo. Veréis que la alimentación es sana, hay que comer de todo, y de todo significa comer todos los grupos de alimentos. Tiene que ser sostenible. Fijaros ahora la moda de alimentos que nos vienen atravesando el Atlántico porque son maravillosos. Me viene a la memoria ahora la quinoa, por ejemplo, y parece que la quinoa es el no va más, y la quinoa es el arroz de los países occidentales. La quinoa es lo que se toma en los países latinos, que aquí veo una persona, seguramente vienes de por allí, y no tiene más propiedades ni menos que el arroz que hemos consumido nosotros toda la vida. La única diferencia es que tiene que atravesar el Atlántico con un montón de producción de gases de efecto invernadero. Y luego tiene que ser culturalmente aceptable, porque lógicamente no se come igual al otro lado del Atlántico que aquí. Con esa alimentación, que es la del día a día, podemos conseguir una buena salud y una calidad de vida perfecta, satisfactoria, natural. Pero tenemos que enfrentar a esa publicidad que nos está llegando día a día. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Teniendo un conocimiento profundo de aquello que forma parte de nuestra alimentación diaria, aquello que es la alimentación sana que nosotros conocemos en nuestro entorno. Y para eso vamos a hacer un repaso muy superficial a los grupos de alimentos y los nutrientes que los contienen, porque no hay que separarlos, tenemos que ver qué es lo que comemos, dónde están esos nutrientes, y vamos a conformar nuestro plato del día a día. Ya sabéis, si os acordáis de cuando estudiabais, que los nutrientes se dividen en macronutrientes, que son los que proporcionan energía, carbohidratos, lípidos y proteínas, y micronutrientes, que son los que son sustancias reguladoras que no tienen energía. El agua no engorda, aunque por ahí nos lo cuentan, en algunas veces lo dicen, el agua no engorda, ni las vitaminas ni los minerales. Son esos 6 nutrientes. Y con esos 6 tenemos que organizar nuestra alimentación, que es muy variada con eso. Aquí tenemos los carbohidratos, fijaros, los carbohidratos, voy deprisa para no extenderme, estoy dando las ideas claves, las ideas fundamentales. Los carbohidratos hay 2 tipos, los de cadena larga, que se absorben lentamente, que son los que más recomendables en una alimentación sana,
cereales, legumbres, tal, y los de absorción rápida, que son monosacáridos y se absorben sin la acción digestiva. Esos son los que aumentan rápidamente la glucemia postprandial y los que hay que moderar. Incluso los que forman parte de los alimentos. ¿Qué alimentos tenemos? Pues fijaros, cereales y legumbres, hortalizas y frutas, el azúcar y la miel, carbohidratos de absorción rápida, y un carbohidrato, el único de origen animal que existe para nosotros, que es la lactosa de la leche, que es un carbohidrato, es el azúcar de la leche y es el único que consumimos nosotros. Y quiero hacer un inciso especial en el apartado de fibra, que la fibra es un componente de los alimentos vegetales que tiene la particularidad de que nosotros no la podemos digerir. Los rumiantes sí, pero nosotros no, porque no disponemos en nuestro organismo de las enzimas específicas para su digestión. Y se viene observando desde los años 70 del siglo pasado en adelante que tiene unas propiedades muy beneficiosas para el buen funcionamiento gastrointestinal sobre todo. Ahí he puesto la cantidad que se necesita, son cifras, ya veremos cómo la obtenemos. Porque también a veces nos dicen, yo lo he oído muchas veces, hay que tomar una dieta rica en fibra. En una consulta, una persona que está estreñida, por ejemplo, que va y le cuentan en la consulta, una dieta rica en fibra. Incluso a veces se suplementa con fibra, que ya la venden en un montón de sitios, para ese estreñimiento. Y no se dice más. Y eso es un error tremendo, porque esa dieta rica en fibra, si no se hace de forma progresiva y si no se acompaña de un aumento en la ingesta de agua, va a dar lugar a la formación de bezoars intestinal que puede llegar a producir incluso una obstrucción intestinal. Entonces, hay gente que lo sabe. Yo tengo referencia de alumnos míos cuando yo he contado esto, que me decían, pues a mi abuela le pasó y tal y que cual. Claro, no se puede uno pasar de tomar una alimentación refinada como la que se toma actualmente, porque lo tomamos todo muy refinado, a tomar una dieta rica en fibra de golpe y porrazo. Hay que ir por pasos. Y ya veremos cuáles son los pasos en su momento. Hay dos tipos de fibra también muy importantes a tener en cuenta. La fibra soluble, que es una fibra muy fermentable, ejerce un efecto prebiótico en la nutrición del colonocito. Es decir, esta fibra, cuando llega al colon sin digerir, lo que hace es que sirve de nutriente in situ para las bacterias que tenemos en el colon, las bacterias beneficiosas, la microbiota. Y esa microbiota, ya sabéis, que favorece muchas, ahora está en todas las publicaciones actuales, está al 100% de ventajas que tiene la microbiota en la prevención de muchos problemas de salud. Esa es la fibra soluble, que se encuentra sobre todo en las legumbres. Además tiene la propiedad de enlentecer el vaciado gástrico, y si enlentece el vaciado gástrico también retrasa la elevación de la glucemia postprandial, y es muy aconsejable a las personas que tienen diabetes, y también disminuye la absorción de colesterol. Por el otro lado tenemos la insoluble, que es una fibra muy poco fermentable, que lo que va a hacer es que capta agua. ¿Vosotros habéis visto alguna vez, habéis introducido en un vaso de agua un papel? ¿Y qué pasa con ese papel? ¿Que se disuelve? No se disuelve, se disgrega, pero nunca llega a disolverse como si echarais azúcar. Simplemente se hincha, se rompe, pero se queda allí nadando en el agua. Pues eso es lo que hace la fibra insoluble en el intestino. Atraviesa el estómago, el intestino delgado, ahí empieza a captar agua, y cuando llega al colon se hincha, y entonces lo que hace es que aumenta el volumen de las heces, eso estimula el peristaltismo, y de ahí el efecto de que mejora el estreñimiento. Pero ojo, no es un laxante, nunca es un laxante. La fibra hay que tomarla, como he dicho, en su momento, paulatinamente, y lo mejor siempre es mezcla de fibra soluble e insoluble. Cuando se quiere utilizar ese componente, es decir, quiero aumentar la fibra porque estoy tomando una alimentación muy refinada, porque tengo estreñimiento, porque tengo lo que sea, hay que ir tomando paulatinamente.
Entonces, aquí he puesto un guión que lo tenéis en las diapositivas visto, pues empezando por la fruta fresca con piel, los cereales integrales, que lógicamente no estamos acostumbrados a tomar cereales integrales y no vale de golpe decir tomo el pan integral, el arroz integral, la pasta integral, no hay quien se lo coma. Hay que ir poco a poco, puedes incorporar el pan integral y cuando te hayas acostumbrado a comer pan integral, pues puedes ir decir, bueno, pues hoy voy a hacer espaguetis, voy a comprar espaguetis integrales a ver qué tal me vale. Y poco a poco, tomar legumbres con más frecuencia y sobre todo incorporar siempre que tomemos fibra, tomar más cantidad de agua. Para evitar esa producción de bezoar, que es una pelota que se forma ahí en el intestino y que llega a producir la obstrucción. Llegamos a los carbohidratos solubles y aquí el máximo representante es el azúcar, que es sacarosa cristalizada. Tiene 4 kilocalorías por gramo y la miel, a diferencia del azúcar, es una mezcla de glucosa y fructosa y tiene una pequeña cantidad de nutrientes, de tal manera que sus kilocalorías bajan a 3,9, igual. Ahora también está muy de moda la panela, que no sé si os suena o incluso la utilizáis, la melaza, todas estas cosas. Bien, la panela, ¿sabéis lo que es? Bueno, os lo cuento. La panela es esta imagen de aquí y lo que es un hidrolizado de la caña de azúcar, se obtiene exactamente igual que el azúcar de la caña de azúcar, se prensa, se deshidrata y se vende en forma de gránulos o de polvo. ¿Qué kilocalorías tiene? Las mismas. Igual. Puede tener trazas de algún otro nutriente, pero trazas. ¿Cuánto tendríamos que tomar de panela para obtener otros nutrientes? Tiene las mismas kilocalorías que el azúcar, igual, pero está de moda. Uno de los alimentos que está de moda. Hay gente que no quiere tomar azúcar, pero toma panela y se cree que está tomando una maravilla. Bueno, pues cada uno puede tomar lo que quiera. Yo no digo que no la tome, pero sabiendo que nadie te engañe. Te tomas panela porque a lo mejor el aspecto te gusta más, el sabor con el que da al café te gusta más o al bizcocho, me da lo mismo, pero sabiendo que no tienes más beneficios ni prejuicios que si tomas azúcar o tomas miel. Es prácticamente lo mismo. Y igual con el resto de edulcorantes que hay calóricos, cualquier melaza y cualquier cosa de ese tipo. Bien, nos vamos al siguiente nutriente, que son los lípidos. Aquí me voy a centrar exclusivamente en el componente de los lípidos que tiene una repercusión directa en nuestra nutrición, que son los ácidos grasos, nutrición y metabolismo. Hay dos tipos de lípidos en la naturaleza: los que son líquidos a temperatura ambiente, que son sobre todo los que tienen ácidos grasos insaturados, y los que son sólidos a temperatura ambiente, que tienen ácidos grasos saturados. Mayoritariamente, porque de todos hay en todos, no hay el aceite de oliva solo tiene tal, no, el aceite de oliva tiene mayoritariamente tal cosa y luego tiene un poquito de las otras. Entonces, aquí he hecho este esquema para que os situéis, porque a veces surgen dudas. Tenemos los ácidos grasos saturados, que están sólidos a temperatura ambiente y se encuentran en los tejidos de los animales terrestres, grasa de la carne, mantequilla, lácteos enteros, etcétera, y en los aceites tropicales. Tenemos esos dos, el aceite de coco, de palma y de palmiste, que se utilizan mucho en la industria alimentaria. Si miráis a veces una etiqueta de unas magdalenas, tenéis aceite de palma, porque la industria pues lo utiliza, es un aceite que hay mucha producción y que es más barato que otro tipo de aceite, pero tiene el inconveniente de que es una grasa saturada. Luego tenemos los insaturados, que hay dos variantes: los monoinsaturados, que tienen un doble enlace, no nos vamos a meter aquí en una clase de bioquímica, y el máximo representante es el aceite de oliva, Todos lo sabemos, eso no cabe la menor duda.
Y los poliinsaturados, que hay dos, los omega 6, que se encuentran sobre todo en los aceites de semillas, y los omega 3, que están en los pescados grasos. Bien, vamos a verlos un poco con más detalle. Los ácidos grasos saturados se encuentran formando parte de todos los alimentos de origen animal y están en todos los aceites tropicales. Tienen una relación directa con la elevación del colesterol total y del colesterol LDL. Como veis ahí está el aceite de palma, el aceite de coco, el jamón, los huevos, la carne, los embutidos, etcétera, todos los alimentos de origen animal. Aunque ya veremos que algunos de esos que hay ahí no son tan malos como parece, ya lo veréis. Ahora hablaremos un poco más de ellos. Por ejemplo, en el caso de los huevos, que la yema tiene ácidos grasos saturados, pero se ha visto en investigaciones recientes que esos ácidos grasos saturados de la yema de huevo tienen una cadena corta y no siguen el ritmo o la rutina, la estructura de la grasa saturada que tenemos ahí en los embutidos o de la grasa saturada del aceite de coco y de palma. Y la carne de cerdo y el jamón también tiene una particularidad que, dependiendo de la carne de cerdo que se come, el cerdo se come casi en su totalidad, pues hay partes más magras y partes menos magras. La carne magra de cerdo, el solomillo, el lomo, es una carne, y la parte del jamón, que es el muslo del cerdo, es una carne que tiene también ácidos grasos saturados en su composición. Por lo tanto, es un dato a tener en cuenta, y no siempre la carne de cerdo es mala, como se ha tenido esa publicidad, sino que es una carne de buena calidad. En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, dentro de los mono, el máximo representante es el aceite de oleico. Por supuesto, en las aceitunas. En los frutos secos también hay parte, algunos frutos secos tienen mucha grasa monoinsaturada, el aguacate y algunas partes de la carne de cerdo y de pollo. Tienen mayoritariamente ácidos grasos monoinsaturados y no hay que despreciarla. Es decir, cuando la alimentación tiene que ser, o te recomiendan, baja en grasa por problemas cardiovasculares, la carne de cerdo se puede tomar, siempre que no sean las chuletas o la parte de las costillas que estás ahí comiendo todo el gordo, que eso sí que tiene más grasa saturada. Pero en el solomillo de cerdo es una grasa excelente para complementar la dieta. Una carne excelente, perdón. Y en cuanto a los insaturados, hemos dicho que había dos. Los omega 6, que es el ácido linoleico, que se encuentra en los aceites de semillas, el girasol, maíz, soja. El aceite de soja es muy bueno. El aceite de colza, que no tiene nada que ver con la problema que hubo aquí en Madrid por los años 80, que sigue teniendo, y bueno, sí, pero aquí fue mucho, sí es verdad, sigue teniendo a veces esa prensa de que el aceite de colza, yo he oído, porque me fijo mucho cuando voy al súper a comprar cosas y miro las etiquetas y tal, y oigo a la gente, porque me gusta precisamente a ver lo que hablan de estas cosas, y dice, uy, aceite de colza, uy, no, todavía, sobre todo sigue estando eso presente, y ese fue un aceite de colza desnaturalizado. Pero el aceite de colza, que se utiliza mucho en Centro Europa, es un aceite vegetal, insaturado, que tiene las mismas propiedades que el aceite de girasol o de maíz, y se puede utilizar sin ningún problema, pues como cualquier otro, Teniendo claro, insisto, lo que he dicho antes, yo no quiero sentenciar cátedra para que haya que comer lo que estoy diciendo, sino que tengáis un criterio en el que fijaros para tomar las decisiones que queréis en cuanto a vuestra alimentación y la de vuestros pacientes. Y por último, tenemos los ácidos grasos omega 3, que están presentes en el pescado azul, sobre todo, que todo el mundo lo sabe, que tienen muchísimas propiedades, y aunque no tienen un efecto directo sobre el perfil lipídico, pero sí que tienen una acción antiinflamatoria y antitrombótica, que de ahí que se utilicen y que se recomienden como prevención cardiovascular, porque evita la formación de trombos y el que se aglutinen las plaquetas, y eso es bueno, o evita la formación de la placa de ateroma.
Y por último llegamos a los malos de la película, que son los ácidos grasos trans. Estos ácidos grasos trans proceden de la manipulación en la industria, por parte de la industria, de los ácidos grasos insaturados, que le cambian la configuración que tenía inicialmente, una configuración cis, a trans. ¿Y eso qué significa? Pues que la grasa que se obtiene de esta forma tiene una duración mayor, evita que los alimentos enrancien, como si nosotros hacemos unas magdalenas en casa, a los 4 días están duras como una piedra si no nos las hemos comido, pero las que compramos en el tal, cuando llevan ácidos tal parcialmente hidrogenados, que lo veréis, pues duran mucho tiempo. Lo mismo ocurre con la bollería, con el pan de molde, todas las patatas fritas que nos venden prefritas están con este tipo de ácidos grasos trans y permiten una conservación mayor del alimento y mejor palatabilidad, de tal forma que lo que te comes te gusta. Y entonces, pues repiten las patatas fritas, no estas, sino las otras de bolsa, que las tienes también, los fingers esos de pollo, helados, las pizzas que vienen. Si sois amigas de mirar las etiquetas, pues no tenéis nada más que hacerlo. ¿Cuántos productos alimentarios de los que compramos a diario vienen con grasa total o parcialmente hidrogenada? Ese es el malo de la película. Bien, además tenemos el otro nutriente, son las proteínas. De las proteínas solo os voy a hablar de la calidad de las proteínas, del valor biológico que tienen. Y tenemos proteínas de alto valor biológico, que son las que están en todos los alimentos de origen animal y en la soja. Estas proteínas son las imprescindibles para la síntesis proteica, que es lo que nos mantiene día a día, porque nosotros estamos sintetizando proteínas desde que nos levantamos hasta que nos dormimos por la noche, todo el tiempo, las 24 horas del día. Nuestro organismo sintetiza proteína y necesita para ello obtener por lo menos los 8 aminoácidos esenciales que no lo obtiene de otra fuente, y se encuentran en estos alimentos. Pero no solamente son excelentes las proteínas de alta calidad, sino que también tenemos proteínas vegetales que se encuentran en los cereales y las legumbres, que, combinándolas correctamente, contribuyen de la misma forma a la síntesis proteica. Hace unos años se hablaba de que había que tomarlos en la misma comida, cereales con arroz, o sea, legumbres con arroz. Ya tenemos una proteína completa. Estudios recientes confirman ya que eso no es necesario. Si se toman en el mismo día, en el desayuno, tomas pan y a mediodía tomas lentejas, pues ya tienes los aminoácidos esenciales para la síntesis proteica necesaria. Entonces, esto es interesante, sobre todo porque disminuye la cantidad de alimentos proteicos que se toman, sobre todo una persona que está sana, reduce el costo de la compra, de la cesta de la compra. No es necesario comer carne o pescado todos los días, mañana, tarde, en el desayuno. Si hacemos un recuento de la cantidad de proteínas que comemos en el día, en el desayuno, a media mañana, a la comida, a tal, nos pasamos con creces de las necesidades que tiene nuestro organismo en condiciones de salud. Condiciones de salud. Entonces, esta es una buena forma de neutralizar ese gasto excesivo de proteínas. Y pasamos a los micronutrientes. ¿5 minutos? Bueno, pues paso. De las vitaminas, solo quiero hacer hincapié en la vitamina D. Sabéis que está en la actualidad muy en boga porque hay deficiencia de vitamina D en la mayoría de los individuos de la población, y la vitamina D tiene unas funciones fundamentales para la inmunidad, para el control de la presión arterial, para un montón de problemas, para la salud ósea y demás. Y en cambio, las dietas normales son deficitarias en proteínas. ¿Por qué? Pues porque fijaros las fuentes alimentarias donde se encuentran: en el pescado graso, bonito, atún, caballa, y son pescados que no se consumen habitualmente. El bonito y el atún, pues porque también tomaríamos mucho mercurio, y entonces no es un pescado de consumo habitual.
huevos, hígado y mantequilla. ¿Alguien come de aquí hígado? No lo pregunto para que la respuesta, sino es un alimento que se consume poco. Y el queso y la leche entera, pero ahora con las modas de querer adelgazar y el control del peso, la leche entera, para algunas personas ni existe. La desnatada y si acaso la semi. Con lo cual no tenemos suficiente vitamina D. Pero además, aunque contamos con una fuente ilimitada para sintetizar la vitamina D, que es el sol, hay muchos inconvenientes que impiden esa síntesis, como ocurre en el invierno. Hace frío, vamos muy abrigados, casi no nos da el sol. Las personas mayores que están en casa, que no salen, o que están institucionalizadas y que no salen, a veces se las pone a tomar el sol a través de la ventana. No vale. El sol tiene que dar directamente en la piel, que es poco tiempo, de 10 a 15 minutos, pero hay que estar allí al frío y no se hace. Y también ocurre en verano, todos ya tenemos la obsesión del cáncer de piel y todos vamos embadurnados de crema solar. Tomamos mucho sol, pero estamos con protección solar, no nos vale. Y por último, en las ciudades con contaminación, la contaminación impide el paso de los rayos UV, UVA, UVB y demás, y no nos vale. ¿Qué ocurre? Pues que en verano hay que tomar el sol 10 minutos sin protección en las manos, no hace falta que sea en el cuerpo entero. 10-15 minutos y luego ya la protección. Pero si nos ponemos protección antes de salir de casa, ya no sintetizamos vitamina D. Y esas son las razones de este problema. En cuanto a los minerales, tengo tres: el calcio, el hierro y el zinc, importantes. El calcio, ¿por qué es importante el calcio? Porque tomado desde intraútero, ya que se empieza a incorporar calcio a los huesos del bebé, hasta 10-15 años después de la adolescencia, todo el calcio que tomamos se va introduciendo en el hueso, en el interior, y va formando la matriz ósea, que cuanto más calcio entre, más duro se forma. Y eso permite que cuando en la edad avanzada el calcio empieza a salir de los huesos, si tú tienes mucha matriz ósea, pues aunque salga, mantienes esa rigidez del hueso, pero si has incorporado poco, te queda menos. Y antes el hueso se convierte en un hueso poroso y da lugar a la osteoporosis. Os voy a poner un símil que yo utilizaba en clases, que gustaba mucho a los estudiantes y que no se olvida. Ahora ya no pasa tanto, pero cuando yo era pequeña, los abuelos ponían una cartilla de ahorros cuando el niño nacía y le iban echando dinerillo para que cuando el niño llegara a la universidad, pues o cuando el niño fuera no sé qué, tuviera un dinerillo ahí. Dependiendo de la cantidad de dinero que tuviera los abuelos para ir metiendo en la hucha, cuando el niño abría la hucha, pues tenía más o menos. Y eso es lo que pasa con el calcio. Si nosotros tomamos calcio desde siempre, desde pequeños, lo que necesitamos, vamos a ir formando unos huesos sólidos y firmes que nos van a permitir una mejor salud ósea en la edad avanzada. Las necesidades varían, lo tenéis en las diapositivas, y aquí viene el meollo de la cuestión. Os estoy hablando del calcio. ¿Cuál es la mejor y más aprovechable fuente de calcio? La leche. Por supuesto que se encuentra también en alimentos vegetales, pero con muy baja biodisponibilidad, de tal manera que es muy difícil cubrir las necesidades de calcio que necesita un organismo, una persona, solamente con alimentos vegetales, a pesar de lo que dicen los vegetarianos, los veganos y los gurús que están ahora de moda, que están en contra de la leche, que es un tema que no podemos hablar ahora. También está en las espinas de pescado, como veis ahí, los boquerones, cuando nos los tomamos enteros, pues el calcio de sus huesos nos los estamos comiendo. Y aunque las bebidas vegetales están en auge, no tienen el calcio que tiene la leche, aunque estén suplementadas, porque no es lo mismo el calcio original de la leche que el que se le añade a partir de preparaciones farmacológicas.
no sé si os suena un anuncio de una marca de leche que decía el eslogan: calcio, calcio, de leche, leche. Ese era el resumen. ¿Por qué? Eso tiene que ver por eso, porque el calcio propio de la leche se absorbe mejor, además en presencia de lactosa y de vitamina D, que el calcio añadido para suplementar. Leche suplementada en calcio, no vale tanto. Ya termino. Aquí tenéis una comparativa del calcio presente en un vaso de leche y el equivalente a las raciones de cereales, legumbres y hortalizas que tienen. Claro, no es lo mismo tomarse un vaso de leche que 7 u 8 raciones de cereales. No somos capaces de tomarnos 7 u 8 raciones de cereales al día para obtener la misma cantidad de calcio, que no es el total del día. Entonces, bien, en los vegetales hay calcio, pero no se absorbe en su totalidad. El hierro es otro nutriente fundamental, está presente en todas las células del organismo. Y tener en cuenta que es la causa de la anemia ferropénica, es el primer trastorno o la primera deficiencia nutricional en el mundo entero. ¿Por qué? Pues porque el hierro está muy limitado en los alimentos y además los alimentos animales tienen muy poco y es el único que se absorbe en buenas condiciones. Como veis aquí, está en todos los alimentos de origen animal, excepto en la leche, y también en los alimentos de origen vegetal, las lentejas, las espinacas y otras legumbres y también. Pero Popeye nos ha engañado durante toda la vida, porque este hierro, que es un hierro no hemo, significa que tiene que pasar de una forma química a otra para poder absorberse y se absorbe exclusivamente pues del orden del 5% del que tomamos. O sea, tendríamos que tomar 1 tonelada de espinacas para conseguir el hierro que necesitamos. Entonces, efectivamente, las espinacas tienen hierro, pero no se puede recomendar a una chica de 15 años que tiene unas reglas abundantes que tome lentejas y que tome espinacas para resolver su problema de anemia ferropénica. Nunca los alimentos vegetales con hierro no hemo van a resolver el problema de anemia ferropénica, jamás, porque se absorbe muy poquito, no se consigue con eso. Y eso está a la orden del día en un montón de consultas de atención primaria, que toma lentejas, que te dé tu madre lentejas. No vale, no nos vale. Y por último, el zinc, que también es esencial, y sobre todo para las personas, para los jóvenes, imprescindible, pero para los mayores también, porque un aspecto fundamental del zinc es que mejora el sabor y el gusto que lo pierden las personas mayores, y eso hace que pierdan interés por la comida. Entonces, es muy importante que la dieta, que la dieta tome esa cantidad tenga zinc, que se encuentra en muchísimos alimentos, como veis aquí, para evitar esos problemas que pueden dar, sobre todo en la edad avanzada. Termino con el agua. El agua es el nutriente clave para el organismo. Fijaros ahora en el terremoto de Turquía, cuando ha pasado un número de días determinado, han interrumpido las búsquedas de personas, porque ya se da por hecho que han fallecido por ausencia de agua. Y ha habido situaciones excepcionales. Sin comer se puede aguantar varios meses bebiendo agua, pero sin beber, pues la cifra en la literatura, ahora la sacará, pues está en 10-12 días. El agua es el mejor nutriente, el agua como tal es la mejor bebida que podemos tomar, aunque también están las infusiones, hay muchas opciones, las soluciones de rehidratación, lo que queráis. Pero hay 2 personas vulnerables: los niños pequeños, que no tienen forma de expresar la sed, y hay que estar pendiente de ellos. Si tienen fiebre, si hace mucho calor, hay que darles agua, hay que ofrecérsela. Y las personas mayores, que pierden la sensación de sed y nunca quieren beber. Si tenéis abuelos en casa o pacientes mayores, veréis, no tienen sed, y es una auténtica lucha que beban, y hay que programar lo que tienen que beber en el día, que no tiene por qué ser solo agua, infusiones, alcohol por supuesto que no, pero bebidas de este tipo, o agua minero medicinal, que también la hay, pero programarla.
¿Cuánto debe de beber? ¿Litro y medio al día? Pues litro y medio al día. Y cuando se acabe la botella de medio litro, la vuelvo a llenar y se la pongo. Y se le ofrece agua. No se puede dejar al azar a que las personas mayores beban, porque no beberían nunca. No tienen sed. Así que, además de todo esto, hay que tener en cuenta la gastronomía, que forma parte de la alimentación sana. Porque no una dieta, por muy bien planificada que esté, si no cubre los gustos y las apetencias de la persona que se la tiene que comer, no se la toma. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que enseñar a elegir alimentos dentro, fijaros qué panorama, todo lo que tenemos aquí. Hay muchísimas cosas. Con todo esto se puede hacer una alimentación sana, saludable, sostenible y a gusto de todos. Evitar todos aquellos nutrientes que hemos dicho, los azúcares. Ahora se está oyendo mucho del azúcar, los azúcares libres, los azúcares añadidos. El azúcar, que la vamos a tomar también, pues la que procede de las frutas es la mejor. Toda la que añadamos nosotros es superflua, no nos aporta nada nuevo. Y por último, aquí sí que termino, para algunas ideas para comer mejor. Incorporar todo tipo de alimentos de los que hemos visto, el ejercicio físico y la socialización. Es muy importante porque la comida es un elemento de socialización entre las personas. Cambiar bebidas de cualquier tipo al agua y cualquier otro añadido que se utilice para condimentar los alimentos, cambiarlo al aceite de oliva y seleccionar alimentos de temporada y de proximidad. Lo que hay en cada época del año, eso es lo que nos conviene. Yo estoy viendo ahora y me quedo a cuadros que hay, en Navidades ya había fresas en el mercado. Las fresas aparecen en mayo. ¿De dónde vienen esas fresas? Pues eso es un gasto enorme de una producción de gases de efecto invernadero. Y limitar o excluir los alimentos ultraprocesados y el alcohol. Sobre todo el alcohol, que aunque digan que es bueno para la salud cardiovascular, no hay ninguna evidencia actualmente de que el alcohol sea beneficioso, que produzca vasodilatación, nada, en absoluto. La mejor dosis de alcohol es 0, cuanto menos mejor. Si tú tienes costumbre de tomar todos los días o de tomar una bebida refrescante con alcohol, bueno, pues yo no te digo que no la tomes, pero no los beneficios que se le han adjudicado al alcohol en diferentes momentos de la vida, ninguno se ha podido constatar, sino todo lo contrario. Así que, muchas gracias y espero que os haya entretenido, por lo menos. El padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera. Esto va conmigo, hay unas diapositivas que van conmigo a todos los sitios. El padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, y esto lo tenía yo en el despacho puesto, pudo haber sido cualquiera, pero la madre seguro que es la mala alimentación, que vuestro alimento sea vuestra mejor medicina y que vuestra medicina sea vuestro mejor alimento. Y esto lo dijo Hipócrates 370 años antes de Jesucristo, o sea, antes de ayer. Y todavía hay gente que no se ha enterado, que va a la farmacia a comprar vitaminas en vez de, como nos ha dicho Carmen, comer unas frutas variadas y unas hortalizas. Y las enfermeras no os podéis dar por no enteradas, porque no solamente lo tenéis que hacer vosotras, sino que además nos lo aplicamos nosotros y se lo tenemos que aplicar a nuestras familias que no nos hacen caso, lo digo yo por mi marido, y se lo tenemos que aplicar a todos los pacientes y usuarios que dependan de nosotros. Yo siempre digo usuario-paciente porque una enfermera de atención primaria puede estar tratando a usuarios a los que hace educación en la salud, pero está sano, de todo lo sano que estamos todos. Y pacientes cuando tiene una patología. Entonces la enfermera hace el cuidado lo mismo y le interesa lo mismo la nutrición que reciba. Y entonces vamos a hablar ahora de lo que aquí nos ocupa, que es cómo paliar la desnutrición relacionada con la enfermedad. Y la desnutrición relacionada con la enfermedad es una desnutrición que va más allá de los telediarios. Son gente mayor, muy gorda, que la vemos y que cuando le hacemos un cribado nutricional o le hacemos un test nutricional, ahora me preguntaban para una entrevista,
justo vemos que están desnutridos. ¿Por qué? Porque tienen pensión baja, porque viven en un cuarto con escaleras, porque no pueden comprar proteína, porque lo que les gusta para la noche es unas sopetas de agua con pan, con aceite y con ajo, gustosísimas. Bueno, ahora me comería yo un plato, pero nada, no tienen proteína. Entonces eso la enfermera lo tiene que oler y tiene que ver. Por eso la enfermera hacemos una atención integral del individuo y nos interesa el ser biopsicosocial. ¿Dónde vive? ¿En dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cuánto gana? O sea, nosotros eso, si sois de atención primaria, tenéis que saber y cómo son las neveras de vuestros usuarios. Porque cuando abres una nevera y ves mucha tontería, pero no ves chuletas y dices, no, es que no puedo comer chuletas. Bueno, pues a lo mejor le tenemos que enseñar a comer lentejas con arroz, o le tenemos que enseñar a tomar leche. La semidesnatada también tiene vitamina D y tiene la misma proteína. Le tenemos que hacer nosotros menús a los pacientes para fortificar el huevo. Todos los días se puede comer un huevo, que han estado los pediatras. A los niños gordos no les dejaban comer huevo entera. A los niños gordos le quitaban la leche entera, pero por Dios. Y los cardiólogos lo mismo. Ahora ya han hecho otra convención, han bajado ya de los años 70, han pasado en el año 2000, porque estaban en los años 73 concretamente, que es cuando hizo la americana de cardiología, y anda, dile a un cardiólogo que no, pero ¿tú quién eres para decírmelo? Pues soy una experta y máster en nutrición, que sé nutrición y tú no sé cardiología, pero sé nutrición. Entonces, hazme caso que te estás cargando a tu paciente. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, el saber cómo tenemos que enriquecer la comida sobre todo de las personas ancianas o que son vulnerables. Hay un estudio que hicieron, no os lo voy a, porque esto después los apuntes los vais a tener, os sentéis en vuestra casa y los veis, pero se vio, cuando yo decía en la presentación que lo más caro es la desnutrición relacionada con la enfermedad, es por este estudio y por otros que se han hecho, porque el costo efectivo de una persona desnutrida en un hospital es calentar cama lo que hace y alarga la estancia, y eso es lo más caro para el Sistema Nacional de Salud. Y nosotros tenemos obligación con nuestro paciente, pero tenemos también obligación con nuestro Sistema Nacional de Salud. Y cuando una medicación carísima la ponemos en un paciente que está desnutrido, por ejemplo, es oncológico, yo he tenido un cáncer y es carísimo. Vamos, yo ya tengo amortizado todo lo que he pagado y lo que pago de seguridad social, porque me lo he comido ya con el cáncer. Pero eso, en un organismo nutrido, que un oncológico lo puedes tener nutrido, sí que hace efecto, pero si no está desnutrido no hace el mismo efecto. Y eso las enfermeras además, a veces no somos pícaras de caer en esos conceptos. Este estudio decía que por cada euro que se metía en un suplemento nutricional oral, cada dólar se ahorraban $52, porque ellos sí que llevan mucho control de las estancias hospitalarias, porque la sanidad en Estados Unidos es toda pagada. Entonces, que aquí nos creemos que la sanidad es gratis, no, la pagamos con nuestros impuestos. Lo que pasa es que, pues eso, yo dije una vez estoy en el comité de cronicidad y sugerí que si le diera a un paciente que se marcha del hospital, que se le diera una hoja para saber lo que se había comido y lo que se había gastado. Y estaba con una ministra que no se enteró ni que pasaba por el ministerio, ni el ministerio se enteró con él de que había pasado ella, pero bueno. Y entonces me dijo que lo veía una idea que ya se la habían dicho, pero que no tenía personal para hacer que cuadraran esas cuentas. Tú imagínate con la de funcionarios que tiene el Estado, pero bueno, no había dineros. Esto lo enseño porque soy la única enfermera que ha intervenido en este documento. Es por chulearme, o sea, os lo digo así de serio. Pero cuando empezamos a trabajar en la desnutrición relacionada con la enfermedad, yo estaba representando al Consejo General de Enfermería en una asociación de ONCA, que es Nutrición Óptima para Todos en Europa. Y al volver de Europa, de Bruselas, nos dimos cuenta que aquí teníamos que empezar a meter mano. Y sugerimos un par de personas que estaba SEMPE, que es una sociedad de nutrición, y yo de enfermería, y entonces hacer un documento
en el ministerio y que se desarrollara. Bueno, cuando a mí me dieron el documento para leer, nos juntamos en el grupo, no sé si he traído la foto, pero era 2 endocrinos, 3 endocrinos, un geriatra y un pediatra y servidora. Entonces empecé a leer un tocho así, y porque el médico hace, porque el médico manda, el médico ve, el médico... Llegué y me levanté. Y dice, ¿dónde vas? Digo, que me voy, que aquí en este grupo no puedo estar. Porque todo lo hace el médico, entonces yo aquí no pinto nada. Y yo no voy a hacer todo lo que me diga el médico. Yo, personalmente. Mis compañeras no lo sé. Entonces, no, por Dios, los presidentes sean muy políticamente correctos y muy encantadores. Y amigos míos. Digo, es que aquí todo es el médico. Entonces cambiamos. Entonces ahora en el documento se lee mucho cuidados. Y se cuida, y se cuida, y se cuida. Sigue siendo el médico el que prescribe, el médico... Bueno, eso me lo como porque es así como está la normativa hecha. Pero se habla mucho de cuidados. Y los cuidados, según la LOS, son enfermeros. No hay que decir cuidados de enfermería. O sea, un cuidado que ahora quieren cuidar todos. Quieren cuidar los técnicos, quieren cuidar los farmacéuticos, quieren cuidar hasta los veterinarios. Y la adherencia a tratamiento la empezamos a trabajar las enfermeras en los años 70. Y ahora quieren hacer adherencia hasta los veterinarios con los cachorros y con las mascotas. Quiero decir que en el fondo quieren ser enfermeros. Pero nosotras, que somos enfermeras, vamos a demostrar que lo somos. Bueno, pues en este documento que podéis, entréis en la estrategia de la cronicidad del Ministerio y veis el documento marco para el abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Porque los cuidados nutricionales son cuidados. Pero hay mucha técnica. Yo a veces con Carmen tenemos cosas, porque yo siempre pongo técnicas y cuidados de enfermería. Y Carmen dice, no, hay que poner cuidados y técnicas. Digo, no me da la gana, porque si no se piensan solamente que nosotros cogemos la mano, que además cogemos la mano. Y además les pasamos la mano por la cabeza para hacerles un mimo a nuestros pacientes. Pero tenemos mucha técnica y la tenemos que sacar adelante. Y son técnicas que solo podemos hacer nosotras. ¿Por qué hay menos dietistas haciendo nutrición enteral? Pues porque no pueden poner las ondas, ni las pueden tocar. Algunos se la están colando, pero bueno, allá el gerente con sus cuidados. Entonces, el sentido holístico es lo que nos hace controlar que la dieta esté enriquecida, para evitar que ese paciente entre en desnutrición. Nosotros proporcionamos los cuidados, pero no me quiero adelantar porque la última charla es de eso, pero lo que hacemos es acompañar durante el tiempo que le estamos dando los cuidados. Porque enseñamos, nosotros hacemos educación nutricional, pero además acompañamos en esa educación. No soltamos de la mano, que no hace falta que nos los llevemos a nuestra casa así agarrados mentalmente. Ellos tienen que saber que su enfermera de referencia le va a sacar del conflicto que él tenga. A mí me gusta mucho, yo tengo un posgrado en comunicación, y además llevo muchos años a revueltas con los medios. Pues en el año 85 empecé a tener ya programa semanal de radio y de televisión. Bueno, y sigo así. Y entonces los de comunicación que están aquí ya lo saben. Los sajones, los periodistas sajones trabajan las 5 W de la comunicación. Yo le he puesto 6 porque he añadido el who. Pues el why, what, where, how, when, who, que es las 6 W de por qué come, dónde come, cómo come, cuánto come y con quién come. Decía Carmen de la sociabilidad, la dieta mediterránea fundamentalmente social, porque en la cuenca mediterránea compartimos lo que tenemos. Si entráis en el Consejo de Enfermería, en la web del Consejo de Enfermería, podéis buscar post, no sé cómo vendrá, post Marilurdes de Torres, estoy mirando a Raquel pero no me oye, en Canal Enfermero, en YouTube, y cuídate con tu enfermera, ay, menos mal que mi chico es lo más grande del mundo. Sí, hijo mío. Claro. Bueno, ya te veo mal, porque me da reflejo, pero... Dieta mediterránea. Y entonces grabé hace poco un YouTube que además en el LinkedIn llevo 3.000, casi 4.000 y pico visualizaciones. Quiero decir que se está difundiendo, que la gente me entienda. Porque la dieta mediterránea es una filosofía de vida. No solamente es lo que se come, sino cómo se come, cuándo se come y con quién se come. Es social. Entrad, que os merece la pena y os lo descargáis, porque lo quise poner como parte de los apuntes, pero no supe cómo hacerlo.
Entonces las 6 W del comer es importante, porque según que sepamos nosotros con quién come, sabremos, porque hay señores que viven con sus hijos, que una es enfermera y el otro trabaja en un banco, y salen a las 3 de la tarde y le dejan la comida preparada para llegar y calentar, pero el hombre está solo y entonces lo que hace es que se calienta el puré y se come el puré. Pero la albóndiga se le hace bola. Y cuando llegan los hijos de casa, dicen, pero ¿cómo no te has comido las albóndigas? Porque el puré estaba muy bueno, que es lo fácil, pero no ha comido proteína. Y entonces eso es lo que nosotras tenemos que saber para arreglarlo. Y saber decirle, empiece por el segundo plato. Y luego cuando le quede un poco de espacio aquí, sigue con el primero. Que el primero es una verdura, es una sopa, un volumen. Pero empezar por el segundo, que es la proteína. Todos esos trucos a mí me los ha dado la experiencia. Pero como yo veo aquí tanta cara joven, pero veo también caras ya de trienios, pues entonces, ¿qué los tenemos que poner en marcha? O sea, una enfermera es muy complicado ser enfermera. Porque aquí o somos buenas enfermeras o nos vamos al Corte Inglés a vender zapatos. Eso está claro. Pero si queremos ser buenas enfermeras es muy complicado. Y muchas veces te llevas al paciente a tu casa. No pasa nada. Ni nos vamos a volver locos, ni la salud mental nuestra no estará mal. Es mentira. Uno se quema cuando está haciendo algo que no le gusta. O si te están puteando mucho, claro. Pero entonces si nos están puteando mucho, ponemos pie en pared. Que para eso tenemos pie y tenemos boca. Y os lo digo porque lo he hecho. Y si lo he hecho yo, que no soy la más valiente del mundo, es más, soy un poco miedosa, pero con la boca soy muy buena. Entonces, si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. Ser enfermera es muy complicado, pero es muy bonito. Porque hacemos completo. El cuidado es completo. Incluso cuando tratamos con pasión, damos compasión, lo hacemos con pasión. Y eso es lo que traducen nuestros pacientes. En la primaria se quejan mucho de que las enfermeras están muy ocupadas. Se quejan menos de que los médicos están ocupados porque están acostumbrados a que los pobres tienen que estar con el ordenador mirando la medicación que le ponen y lo que les falta es el mimico de la enfermera que les diga cómo tiene que hacer las cosas. La alimentación es importante porque metemos nutrientes, no me voy a poner aquí porque nos lo ha contado, habéis visto que Carmen es docente. O sea, si vais a ser así, meteros en la universidad, si no, quedaros en la asistencia, que se sufre mucho en la universidad, que putean mucho. Os lo digo yo, que lo he visto desde fuera. Tenemos que tener conciencia, lo primero, de que los nutrientes se sintetizan, se absorben en el intestino delgado. Porque claro, cuando os viene un paciente con una sonda nasogástrica, pues muy bien, pero cuando os viene con una yeyunal, porque el problema es que tiene intestino corto y le han unido el culo con la boca, ¿qué hacemos? Porque los nutrientes se sintetizan en el intestino. Y entonces es una enfermera, lo tiene que saber, porque el mimo y el cuidado que tiene que poner para esa alimentación o para ese suplemento de nutrición oral es distinto. El concepto de nutrición es un acto involuntario. En cuanto metemos alimentos, el organismo chupa los nutrientes para trasladarlos al torrente sistémico y hacernos vivir. Pero claro, hay circunstancias patológicas que esa nutrición no es buena. Y entonces es cuando empezamos la alimentación fortificada. Lo primero que tenemos que saber es los alimentos plásticos, que la proteína, que los ha dicho Carmen. Yo cuando doy clases a los niños, porque me llaman de las AMPAs, a mí no me gusta dar clases a los niños porque no soy una formadora natural. A mí me gusta formar a los padres y a los profesores y que ellos formen a los hijos. Pero claro, a veces les resulta más cómodo y como a mí los críos me gustan, pues entonces les cuento que es un edificio, que tenemos unos ladrillos buenísimos, pero si ese ladrillo buenísimo que tenemos, buenísimo, el mejor del mundo, yo cuando los doy en Zaragoza hablo de una cementera, no lo juntamos con cemento, con agua y con arena, pues el ladrillo se nos va a hacer puñetas en cuanto viene un cierzo de estos. Hoy, por ejemplo, teníamos 84 kilómetros por hora en Zaragoza. Tú imagínate una pila de ladrillos, pues la proteína se va. Y eso es lo que nosotras las enfermeras tenemos que saber, hacer una alimentación completa en donde la proteína tenga un valor especial. Un valor especial porque la proteína es lo que va a dar origen a evitar la desnutrición relacionada con la enfermedad. Los 5 pasos del MAS. El MAS es un cribado nutricional. No voy a hablar de cribado porque el cribado entráis en Alianza Más Nutridos. Vais a cuadernos y ahí os enseñan a hacer, si no lo sabéis, los cribados. Pero esto nos sirve, es uno de los test de desnutrición que hay,
Y es que el paso 1 es hacer un cribado nutricional y ver cómo come y saber si está metiendo proteína. Después hacer una valoración nutricional, que ya es pinchando y interviniendo la bioquímica. Cuando nosotros vemos que ese paciente no está ingiriendo suficiente proteína, entonces hacemos dieta fortificada en cocina, dieta enriquecida en cocina. Por ejemplo, la clara de huevo, la mejor proteína que existe, son dos: la albúmina de la clara de huevo y la caseína de la leche. Cuando nosotros ponemos un ¿cómo se llama? Un huevo batido, sin más, a punto de nieve. A ver, con la nieve que tenemos se me había olvidado. No hacemos nada. Nos tomamos la clara a punto de nieve. Cuando se enteró mi madre, cuando hice el primer máster de nutrición y se enteró mi madre que todos los huevos que a mí me había dado los había tirado por la taza del váter, casi se cortan las venas. Sin embargo, esa misma clara batida la metes en el horno y con el calorcico la proteína, como ha explicado Carmen, se hace aminócido y se puede ingerir. ¿A qué yayo no le gusta un merengue? A cualquiera le gusta, no tiene que masticar, chupa y se lo come. Ya está metiendo proteína. Puré, ¿les gustan los purés? Pues un huevo duro a trozos o un huevo batido bien caliente, se bate y ya lo has comido. Y ya estamos fortificando en comida. De postre, una cosa con leche, no unas natillas compradas, que eso son almidón de maíz y azúcar, sino hecha en casa, una natilla o lo que queramos, leche. Vamos a darle la fortificada, pero hay veces que hay una patología debajo que no nos podemos fiar de esa comida, alimentación energética, proteica que le estamos dando. Y tenemos que pasar a los suplementos nutricionales orales. ¿Por qué? Porque para el paciente siempre va a ser más fácil su vida, mejor su calidad de vida, y va a ser más barato para el Sistema Nacional de Salud, que lo pagamos todos, antes de llegar a la nutrición enteral. Si hay que ir a la nutrición enteral, se va. Esto es como el del cruz y raya. Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Entonces, ¿para qué tenemos que tener a un señor con la nariz ocupada, gastando? Encima, la bránula a la vez se lo tenemos... Uy, qué mayor soy. Se la tenemos que quitar cada no sé cuánto... La bránula no, la sonda. Se le mueve, no sé qué. O ponemos una nutrición parenteral periférica. Es caro y es incómodo. Sin embargo, si antes de llegar a la nutrición enteral hacemos la suplementación nutricional oral, que hay mucha bibliografía, pues entonces nos vamos a evitar la desnutrición y además estamos haciendo poco gasto. Han empezado a entender ahora los inspectores, que los inspectores échales de comer aparte, hasta que lo entienden. Hay que hablarles de frente y despacito, porque si no se aturrullan, que decimos en Aragón, y no lo entienden del todo. Que un suplemento nutricional oral, cuando dan la autorización, estás ahorrándole dinero al Sistema Nacional de Salud, porque te evitas ingresarlo, que es lo más caro, o te evitas ir a una residencia de asistidos, que además lo va a pagar el gobierno. Iba a decir el gobierno de Aragón, a los que estén en Aragón, si no, no. Entonces, los suplementos nutricionales orales, ahí tenéis la publicación, que lo podéis coger, porque además Miguel León Sanz es el presidente de la Sociedad de Nutrición Parenteral y es con quien yo estuve en Bruselas y con quien hicimos el documento, es uno de los endocrinos que hicimos el documento que os enseñaba antes en verde. Tenemos que ver cuál es el objetivo que nosotros queremos, que es mejorar el estado nutricional. ¿Qué es la definición? Son productos químicamente definidos, son productos de nutrición enteral, pero en una presentación que puede ser oral. La composición contiene todos los macro y micronutrientes porque se han dado cuenta que les sale más barato hacer suplementos nutricionales orales completos que solamente de proteína, porque además los pueden saborizar mejor, y esto los de Ordesa lo saben muy bien porque tienen unos de los suplementos nutricionales orales de mejor palatabilidad. Luego haremos un taller, pero si tenéis que darle a alguien el de galleta María, o sea, es que es tremendo, yo no lo como porque no lo necesito, vamos. Pero si no me desayunaría todos los días uno. Indicaciones, es un coadyuvante para la patología y es un coadyuvante para la medicación. Y el uso es muy fácil, es asociado a la dieta oral. Y además es muy fácil, porque si hay disfagia es muy fácil el ponerlos más, el espesarlos.
Y además es fácil combinarlos con alimentación que entre por los ojos y que la palatabilidad le suenan a ver. Por eso yo doy mucho valor a los laboratorios que ponen mucha I+D+I en la saborización. La palatabilidad de un suplemento es vital, porque si no, y luego nuestra cara, si yo le doy un suplemento a un paciente y le digo, esto es galleta María, pero de la buena del Artiach, o sea, que es buenísimo, lo estaba bebiendo, pero yo he visto auxiliares y enfermeras entrar en la habitación y decir, esto me mandan que dicen que sabe a... Y eso no me lo como. Porque si esta gilipollas que me está viendo todo el día me dice que parece que le sabe a... ¿Quién se come eso? Entonces, enfermeras de mi corazón, la cara. Que nosotros tenemos que hablar poco, tenemos que actuar. Bueno, yo además hablo, quiero decir que... Pero eso ya va con cada una. Tenemos que actuar. Pero tenemos que saber vender los suplementos nutricionales orales. Primero, ¿para qué se lo damos? ¿Y por qué se lo damos? Pero corazón mío, si tú no puedes masticar, si no puedes comer, si es que te estás quedando en los huesos, es que si no te van a tener que poner una sonda por aquí, vamos, que casi se mete eso y le sale por el pie. Un poquito de asustar para eso. Y entonces el suplemento nutricional oral está hecho para eso. Está hecho para salvar pacientes y para evitarnos dineros. Que las dos cosas son importantes, que la cosa está chuchada. Que no nos pueden pagar el A1 porque no tienen dinero, dicen. Estamos hablando que estamos en una sociedad de primer nivel, porque cuando no hay para nadie, no hay para nadie. Pero claro, si nosotros tenemos personas que están ya en el banco de alimentos, pero que yo soy socia del banco de alimentos y todos los meses no me gusta ingresar dinero sino ir, por lo menos molestarme. Que los macarrones están hasta aquí en el banco de alimentos de macarrones, hasta aquí. Hay que llevar bidones de aceite, patatas, naranjas, plátanos, cosas que puedan mantener y que les puedan dar a trozo. Y después, la carne no podemos dar porque casi en ninguno tienen refrigeradores. Pero compráis atún en unas bolsitas que hay ya al vacío, que casi no tienen aceite, eso es proteína. O sea, tenemos que empezar, y eso mismo que hacemos con los bancos de alimentos lo tenemos que hacer con los pacientes que están desnutridos en casa. Y cuando con eso vemos que no, insisto, que no salen adelante, pues entonces es cuando vamos a los suplementos nutricionales orales. Las indicaciones están bien definidas. Se ha invertido poco en hacer estudios. Es verdad que hay más reminiscencias ahora en hacer estudios que estén pagados por la industria, porque el conflicto de intereses a veces se despistan un poco, algunos, no todos. Entonces, una vez que sabemos que los suplementos nutricionales orales enriquecen la dieta y están a un paso de evitarnos entrar en la nutrición enteral oral, vamos a ir, esto lo tenéis, no lo voy a leer porque estamos en el... vamos a ir a los consensos que se han hecho y además para sortear a las inspecciones, como un suplemento de proteína no se subvenciona, no lo firman, pues ¿qué han hecho? Que hemos, entre los congresos decíamos, bueno, pues hacer un suplemento nutricional oral que aunque no se pudiera meter por la sonda, pero que sí esté completo. Y entonces al ser un suplemento completo sí que lo podemos meter ya y los inspectores lo van entendiendo. Yo a uno le dije una vez, solo deseo que tu padre, que está ya mayorcico, necesite un suplemento nutricional oral. Solo deseo eso. Y tú no te lo puedes firmar. Entonces, a ver si lo ves de otra manera. Y lo vio de otra manera. Cuando su compañera le dijo lo mismo que me había dicho él a mí. Que era para un paciente que no conocía, o sea, que era mi paciente, que no iba para mi padre ni nada de nada. Entonces, vamos a tener que elegir bien cómo adherir ese paciente a la suplementación nutricional oral, porque lo que está comiendo es una cosa de farmacia. Y lo que no podemos decir nunca que es una medicación, que es un genérico que le va a entrar en inspección porque es como un medicamento, porque entonces le vas a ver a medicamento. El cerebelo y el cerebro está por encima de todo. Y la palatabilidad no está aquí en las gustativas, pero está aquí, en el cerebelo. Entonces, si tú presentas
un suplemento nutricional oral con una forma agradable y además le pones a la otra cosa que sea natural, es que le vas a ver a lo que tú le digas que le tiene que saber. O sea, si es que yo a veces les digo a las casas comerciales, esto me están grabando, ¿verdad? Pero es igual. Yo les digo a las casas comerciales, mirad, no le pasa a Ordesa que Ordesa se vuelca con las enfermeras. Y a mí para mí los laboratorios de nutrición son mejores si atienden a la enfermera, porque se dan cuenta que el que está en contacto con el paciente es la enfermera. Pero yo siempre digo, cuando nosotros, iba a decir una cosa y se me ha ido de la cabeza, pero bueno, cuando nosotros vamos a decir la adherencia a tratamiento, nosotros lo que tenemos que conseguir es que ese paciente, igual que a la hora, hasta que ha empezado con los suplementos nutricionales orales, se acordaba de la hora de comer y decía cuándo vas a dar de comer, se acuerde con los suplementos nutricionales orales. O sea, presentarlo de tal manera que sea parte de su ADN y que lo reciba igual. Porque además, cuando yo les digo en el hospital, cuando una persona tiene suplementos nutricionales orales y les dices, aquí entra esto, y sin embargo le dices esto, bueno, esto está, que es como si se hubiera... y le cuentas cosas de alimentos, como cuando tiene una sonda de nutrición enteral, en vez de estar haciendo un encamado con la auxiliar y hablando de los zapatos que le vas a comprar al chico que hace la comunión, pues habla de que por aquí le entra como si fueran un plato de lentejas y un bistec de ternera, y el cerebelo empieza a mandar insalivación y después va a incluso hacer mejor la absorción de esa proteína. La desnutrición, fijaros, la morbimortalidad, yo veo que la desnutrición lo que crea es una fragilidad, y esto me ha ayudado mucho a entenderlo sin leerlo antes, porque ahora con la COVID se ha escrito mucho, el haber estado 16 años en una UCI de trauma, en el que un paciente entraba bien, porque se pegaba una leche con el coche, y en 20 días había adelgazado 44 kilos. Entonces las enfermeras decíamos, pero ¿cómo les podemos salvar la vida? Y luego salen y no se pueden limpiar el culo. Lo dijo bajito para que no se enteren. No pueden sonarse la nariz. Ahora ya sabemos que eso es sarcopenia. Y la COVID nos ha enseñado mucho, porque la COVID ella misma es una enfermedad que desnutre mucho. Pero claro, nosotros decíamos, pero ¿cómo no puede hacer nada? Y le sacábamos sangre, aunque pinchábamos casi siempre arterias, pero bueno, y le dábamos y le decíamos, estira la goma, y hacían así con la gomica. Ya no pasaban de ahí. Y sudaban además para hacer así con la goma. Y cuando tenían nutrición enteral, hacían así más con la goma, y ya nos los marchábamos así como cadáveres que salían de la UCI para ir a planta. Entonces, la desnutrición la hemos ido viendo las personas que hemos tratado a pacientes muy vulnerables, con mucha fragilidad, en unas situaciones muy especiales, como por ejemplo las UCIs. Y la sarcopenia, pues es eso, un paciente que está gordo pero que no tiene proteína y no se puede mover, es que se va a levantar y no puede, es que está con principio de Alzheimer, lo que está es desnutrido, o a lo mejor está malnutrido, que puede estar gordo y no tener operativos todos los nutrientes que debería tener. 5. Los 5 de premio. Pues entonces esto ya voy a terminar enseguida. Bueno, el organismo bien nutrido dice esto, que es la OMS, y esto os lo tenéis que saber, ¿eh? O sea, quiero decir que en casica os lo miráis, porque tenemos que saber que la salud, dice la OMS, que la salud no es ausencia de enfermedad, es una estabilidad física, mental, biopsicosocial, en el fondo. Y un organismo bien nutrido es cuando todos los nutrientes están bien insertados en ese organismo. La desnutrición es tan importante que puede ser una patología en sí misma. Ha habido pacientes de COVID que han estado calentando cama de UCI por los respiradores, y lo que no tenían es fuerza para levantar ese tórax. Y no tenían fuerza para hacer el músculo, porque el músculo, cuando se mueve, se sintetiza muchísimo mejor la proteína. Cuando vosotros tenéis un paciente en el hospital con suplementación nutricional oral o con nutrición enteral, hay que decirle, venga, hay que pasear al perro. Se cuelga al bote y hay que pasear. Pues no pueden andar. Bueno, pues entonces sentadico en una silla, se coge, se levanta, está medio minuto levantado, se vuelve a sentar. A los 10 minutos otra vez. Dices que me canso, sí, también me canso yo de verlo aquí todos los días, que no adelanta, venga, para adelante. Entonces hay que hacer que se levanten y bajen, y ese movimiento proteico es lo que hace que la proteína se fije, y eso es fundamental. Bueno, la desnutrición relacionada, hoy me dejó una cosa tan bonita, la desnutrición relacionada con la edad, con la enfermedad.
en sí misma, dice Arvin Ruedla, que también lo tengo yo en el despacho, la malnutrición en los pueblos es signo de pobreza, la desnutrición en el hospital es signo de ignorancia. Cuando doy clases a residentes les digo, ya que hay ignorantes así. No a EIR, a MIR. Y luego, Butterwood escribió el esqueleto en la taquilla del hospital, cuando se dieron cuenta que los desnutridos eran los que antes y mejor iban al... Leeros esto tranquilamente porque veréis que después de los años que llevamos del primer estudio que se hizo, que se publicó, vamos, el primer estudio de dineros, las 14 prácticas que se siguen haciendo todavía. ¿Quién no ha estado en el hospital y hay que dejar que a las 2 menos cuarto vienen, a la 1 menos cuarto vienen a buscar al señor para bajarlo a rayos? Cuando sube el señor a las 2 está la comida. Si no la ha tirado el auxiliar, porque no se ha acordado de poner no tirar, si no la ha tirado, pues está ya que después de que le han metido pinchazos, le han dado media vuelta y eso el paciente dice, voy a comer ahora yo, no tengo ninguna gana. Pues todavía hay cosas de esas que se siguen haciendo en el hospital. Veréis, lo que está tachado es que ya no se hace, pero hay muchas cosas que no están tachadas. Y la enfermera en la DRE tiene que ser gestora. Porque tenemos que saber hacer gestión de pacientes, tenemos que saber hacer gestión de materiales y gestión de productos. Nosotros no cogemos los productos por lo simpático que es el delegado, que también influye. Nosotros cogemos hablo de las supervisoras cuando también influye, pero cogemos los productos porque sabemos que tienen una presentación, un olor, una palatabilidad, o sea, que los sentidos les entran por los ojos, por la boca. Por eso elegimos el material. Por eso las casas comerciales nos tienen que trabajar nosotras. Y yo le agradezco a Ordesa que emplee los dineros en formar a las enfermeras. Y esto cuando hacemos el ISO 9000, esto es una de las cosas que trabajamos. Yo cuando lo hice, y me gustó tanto que me lo podía aplicar para la nutrición y lo he cogido. Nosotros cuando damos suplemento nutricional oral, estoy terminando, es un ciclo que planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Pero es que la enfermera tiene que hacer así. Una enfermera que va a lo loco y que llega a la planta y no sabe qué pacientes tiene, no se ha mirado las historias y empieza a decir buenos días por las plantas, en un momento se perderá. Y algo de alguno se le escapará. Entonces tú tienes que saber lo que tienes para saber dónde tienes que ir lo primero. Planificar, hacer, verificar, actuar. Y esto es liderazgo. O sea, si una enfermera sabe liderar sus cuidados, que no se lo tienen que decir, sabe liderar sus cuidados, lo hace bien. Y si además tiene una supervisora que lidera el equipo, entonces sale de pistón. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo cuando hablo a las enfermeras, las cosas que digo a las enfermeras, si yo oigo a un médico que le dice, se lo rompo la cara. Pero directamente. Porque eso a mí no me lo dice alguien que no es enfermero. Pero yo, que lleve 42 años moviendo el zueco por el hospital, sí sé lo que es una enfermera que se vuelca y una enfermera que trabaja solo. Cuando te vas a casa sabiendo que te vas a gusto porque has disfrutado con lo que has hecho, aunque te vayas reventada, estás trabajando bien. Yo les decía ahora en el taxi a mis compañeras que a veces, sobre todo en la UCI, porque en la nutrición era supervisora y unas veces tenía buenos equipos y otras veces con esto de las plantillas flotantes pues las tiraría o las hubiera tirado al Ebro, no las tiraría ninguna. Pero de intensivos me marchaba a casa y llegaba, entonces yo era soltera y le decía a mis padres, hoy tenía que haber pagado yo porque me lo he pasado en grande. He aprendido, he puesto todo lo que sabía, lo he puesto. Una chica nos ha hablado. Eso es lo que es una enfermera. Porque la enfermera nos lideramos nosotros nuestros cuidados. ¿Por qué nos los lideramos nosotros? Porque nos hemos estudiado al paciente que tenemos. Y porque sabemos cuáles son sus necesidades. Y porque nosotras sabemos lo que sabemos. Y tenemos que saber, pero también tenemos que saber hacer. Y saber transmitir. Y cuando ves que una compañera tuya no lo está haciendo bien, le tienes que llamar y decirlo. Que no eres mejor compañera compañera de cerveza, sí, pero compañera de equipo no. Tienes que decir, cariño, esto no se hace así. Estás terminando antes, pero no estás ayudando al paciente. Y esa careta de miedo nos la tenemos que quitar. Bueno, estos son los vocablos que vosotros veréis que tenemos que trabajar.
¿Qué es el cribado nutricional? Lo explico aquí, simplemente, ya lo miraréis. Aquí hago un poco de estudio de las causas de la desnutrición, simplemente lo miráis. Esto está hecho ya aposta para que después lo miréis en casa, porque hablo yo muy rápida, pero llego hasta donde llego. En los 3 ámbitos del cuidado, esto es fundamental, porque la sociosanitaria, entre que ponen una enfermera para todo el hospital, el otro día les decía yo a comunicación del consejo cuando me hicieron un vídeo, les decía, ¿qué menos que haber una enfermera por planta de las residencias? Y si las plantas tienen 2 alas de volar, pues una para la derecha y otra para la izquierda. Pero es que si no, claro, y luego llegan las auxiliares y son todas enfermeras. Y llegan los técnicos y son todas enfermeras. Es porque lo hago yo, pero es que claro, lo haces tú porque lo que tengo que hacer yo no lo puede hacer nadie. No quiero decir porque es que se me va la boca y no puedo. Bueno, la cronicidad, leerosla, porque la atención a la cronicidad es muy importante. Y mirad, los mecanismos implicados en la sarcopenia es bidireccional. O sea, estas flechas son así, pero cuando en el cáncer, por ejemplo, da en las 2 direcciones. Y la fragilidad. La fragilidad antes se pensaba que eran unos viejos frágiles. La desnutrición es frágil, da fragilidad. Bueno, esto ya os lo he dicho, que nosotros cuidamos y acompañamos. Esta es la revisión de la fragilidad y la sarcopenia. La alimentación tiene que ser equilibrada, hidratación y movimiento son los pilares básicos. Esto no me quiero pasar, porque todo esto lo había puesto, son diapositivas que en un momento hicimos Carmen y yo y nos las tenemos prestadas, son las de las 2, vamos, es de la mancomunidad comunista esta que tenemos de diapositivas. Entonces, las he puesto porque estos nutrientes que queremos dar con los alimentos es lo que damos con la suplementación nutricional oral. Bueno, pues esto es todo, amigos. Luego más. Gracias.